Tienen más de 15 años en México, han sufrido o sufrirán un acto de violencia en su contra, ya sea de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual o violencia económica. Como categoría social y como categoría de la cultura es que las mujeres están jerarquizadas por debajo de los hombres. Mover una cultura en que la mujer tenemos que ser débiles, tenemos que ser víctimas, tenemos que ser subvencionadas. Una mujer que cambiará el mundo, nos hará ver que la igualdad es de los mejores caminos. Tienen más de 15 años en México. Hola a todos. Bienvenidos a Conoce con Ana y yo. Es una gran certeza que la sociedad haya adoptado y normalizado las diferencias sociales entre los géneros. Pero, stop. Esto no debería ser así. Hemos llegado a un punto donde la gente ya se ha acostumbrado a esta situación, aún así conociendo esta problemática. Y no puede ser. Pues no. En este vídeo tenemos como un objetivo principal intentar concienciar sobre este problema y poder entender por qué hemos llegado a este nivel. Con esto intentaremos añadir nuestro punto de arena, nuestro granito de arena en la sociedad para poder cambiarla. Para empezar a entender este tema debemos saber sus orígenes. Y todo empieza con los homínidos. Veo que hay dos tipos de Australopithecus. Exacto, existían los afarensis y los africanos. En los afarensis podemos decir que era el más antiguo y el más conocido como Lucy, y vivió unos 4.000 años. En cambio, el africanus era el que tenía el cerebro más desenvuelto y vivió unos 2.000 millones de años. Es mucho. Mucho. A continuación nos encontramos como el Homo ergaster, que se reconoce como el homo más trabajador. No iba este ahora. Ah, ¿no? Iba el habilis. Ah, es verdad, el habilis. El habilis. El Homo habilis era el primero conocido como Homo. Entonces, este comía muchísima carne y no conocían el fuego en esa época, o sea que no podían cocer la comida ni nada, o sea que tenían una mandíbula. Telita. Ahora sí, el ergaster. Ahora sí, el ergaster fue el siguiente, que era el más identificado como el homo que tenía el cerebro más desenvuelto en comparación a los otros homos. Además, era el primer homo que se encontraba fuera del continente africano y se expandió. Interesante. Después de este iba el Erectus, conocido como Homo java, que vivió 300.000 años en Asia. O sea que de África pasaron a Asia y ahí pues ya empezaron a vivir. Después el Neanderthalensis, que vivió en África, Asia y Europa. O sea, ya empezaron a pues por todo el mundo básicamente. A expandirse. Exacto. Y aquí ya es cuando tenían fuego, ya empezaban a tener más herramientas, entonces cuando cazaban una presa no solo aprovechaban la carne, también aprovechaban la piel para no tener frío, porque claro, sin eso pues llegaban a morir con el frío de los inviernos y más en las zonas y que con las empezaban, pieles se cubrían. Y pues con las herramientas ya empezaban a usar otros materiales como piedras, huesos de animales, bueno, ya empezaban a utilizarlo para poder todo. sobrevivir. Claro. Y finalmente el Homo sapiens, que es básicamente pues... lo que somos ahora. Pues Ana, a partir de aquí quiere decir que ya funcionaban como sociedad, ¿no? Sí, de hecho ya se empezaban a distribuir las tascas, unos se iban a cazar, los otros a cocinar, los otros se encargaban de los niños, y aquí es cuando empieza la desigualdad de género. Ya. Ya. ¿Aquí? Sí, sí. Pero yo pensaba que era algo más, no sé, actual, ¿no? Pues no, todo proviene de la prehistoria. Pero no lo acabo de entender. O sea, ¿dónde empezó esto o cómo?
Vale, a partir de diferentes investigaciones que hemos realizado, hemos podido ver que en la prehistoria ya habían unos hábitos donde la gente ya diferenciaba lo que era resistencia y composición. Entonces, esto quiere decir que había unos más fuertes y otros más débiles. En los más fuertes se encontraban los hombres, que eran los que realizaban las tascas más difíciles y más peligrosas, como era cazar, recolecta de alimentos, etc. Y en los más débiles se encontraban las mujeres, que eran las que se quedaban en las cuevas. Aunque no lo veamos a primera vista, el hombre y la mujer tienen cuerpos muy diferentes. Como por ejemplo, el del hombre se determina por la fórmula XY, que a causa de esta fórmula tiene más enfermedades sexuales. Aparte, tiene un cuerpo más grande, que los órganos como el corazón, los pulmones también son más grandes y tiene una resistencia mayor. Y por último, la piel es más gruesa. Por otra parte, tenemos la mujer, que está determinada por el XX, que al contrario del hombre puede contraer menos enfermedades sexuales. Después tiene mejor dominio del lenguaje porque tiene 30% más que el hombre de proteína del lenguaje en el cerebro y mejor oída y olfato. Después tiene, por el contrario del hombre también, el cuerpo y los órganos más pequeños como los pulmones, el corazón, todos los órganos que podemos encontrar por esta parte. Después, la piel más fina, que esto causa que sude menos porque tiene menos glándulas sudoríparas. Y finalmente, mejor resistencia al dolor. O sea, no es que lo resista mejor, pero no tiene tanto la sensibilidad del dolor. Lo puede aguantar y soportar mejor. Exacto. Pero básicamente estas diferencias no significan nada. Hay que dejar atrás esa manía de ver una persona por su apariencia o sexo. Porque hay que tener claro que todos somos personas. Hemos encontrado la definición de persona y no sabéis lo que hemos encontrado. Pues sí, amigos, hasta en la definición de persona hemos encontrado machismo. Lo ponemos en la pantalla. Ahora os vamos a presentar un experimento social que hemos encontrado. Y podremos ver que cuando somos niños no tenemos ningún tipo de prejuicio. Soy Vivian. Yo soy Mariana. Hola, soy Isabela. Soy Francesco. ¿Qué es lo que más les gusta jugar? Videojuegos. Escondidas. ¿Prefieren jugar con niños o con niñas? Con los dos. No importa quién sea. Su misión hoy es armar juntos ese rompecabezas. ¡Papísima! He hecho millones. Fácil. Sí, fácil. ¡Ay, ya lo quiero hacer! ¿Ya? Yo no podía alcanzar estas letras, pero Vivian me ayudó. ¿Ahora qué sigue? ¿Premio? ¿Por qué mi premio es pequeño? Porque tengo menos. Hicimos todo igual, armamos el rompecabezas y nos ayudamos. ¿Creen que hice un trabajo diferente a Mariano? Yo creo que no. Me gustan los dulces, pero es injusto. Vivian y yo hicimos el mismo trabajo. Vivian, ¿tú tienes menos dulces porque eres niña? ¿Qué? Esto no se vale. Yo me merezco uno igual que ese. No me gusta jugar así.
Jugamos el mismo juego y hicimos lo mismo y el premio debería ser igual para los dos. Yo le daría uno igual al mío. Ya tenemos lo mismo. Sí. Este también. Creo que falta este. Así. Así me siento mejor. Que la participación. Y hasta aquí nuestro vídeo. Esperamos que os haya gustado mucho y hayáis aprendido muchas cosas. Que la participación.